Saludamos al licenciado Henry Llanes Suárez, él es presidente del colectivo Ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. Cuéntenos, licenciado Llanes, mientras el país ha estado distraído por el paro que cumplió ya más de un mes, ¿cómo han ido las cosas desde que entró en vigor el 1 de octubre la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia del IES y el BIES? ¿Cuáles son las principales novedades? Bueno, como nosotros lo mencionamos, estimado Gustavo, a la opinión pública, nosotros nos opusimos a este proyecto de ley que prácticamente tiene como propósito hacer que el Banco del IES entre a un proceso de endeudamiento con la banca privada, nacional o extranjera. Y claro que y para ello en la ley establece dos criterios, ¿no? Que el banco en este manejo financiero puede entrar, o sea, entrar en operaciones de reporto, que son inversiones de corto plazo, y también ignorar los recursos para los créditos que adquiere el banco con la banca privada, sea nacional o extranjera, aquí fundamentalmente extranjera, y eso va a traer como resultado de que el banco tiene que someterse a tasas de interés de mercado, ¿no? Y que por primera vez se endeuda y llama mucho la atención que con 3.300.000 personas que aportan mensualmente al Seguro Social, el banco se tenga que endeudar con una recaudación mensual, como la dijo Diego Salgado en abril del año 2023, de que la recaudación fue mensual de 864 millones de dólares, ¿no? Eso se recaudó en mayo, se recaudó en junio del año 2023 y fue la tendencia, ¿no? Entonces, con un dinero así que es tan grande, ¿no? 864 millones de dólares al mes, multiplicado por 12 meses, ¿no? Eso nos da más de 10.300 millones de dólares. Entonces alguien se preguntará, eh, ¿cuán grandes son los egresos que tiene el banco hoy en día para que entonces también tenga que endeudarse, ¿no? Y sucede que el banco tiene que endeudarse, que es lo de Ripley, tiene que endeudarse para hacer inversiones en bonos, ¿no? En bonos y de esa manera darle liquidez al Estado y que el Estado pueda financiar su proforma presupuestaria. Pero no se ha Esta, dicho esta que ley este tiene, endeudamiento sería para bonos, sino que se buscaría generar esta liquidez para atender la alta demanda de créditos, particularmente quirografarios. ¿No es así? no es así, porque inclusive el gobierno cae en una gran mentira, porque mire que en los años 2024 y 2025, el gobierno nacional se ha llevado en efectivo 5.652 millones de dólares. Y a cambio le ha dejado bonos del Estado, ¿no? Y mire usted que resulta paradójico lo que dice el gobierno, que es para dar liquidez. Pero si fuera por la liquidez, si el gobierno no se llevara la plata, bueno, el banco tendría un enorme capital para invertir, un enorme portafolio para invertir en lo que son préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios, ¿no? Y además, inclusive todo ese monto no lo avanzaría a invertir a través de préstamos quirografarios, prendarios e hipotecarios, no lo avanzaría a invertir el banco, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, el gobierno se lleva la plata. Sucede que de ese monto que se destina a las inversiones, ¿no? Sea en los préstamos que acabo de mencionar o también sí, pues en los préstamos hipotecarios, prendarios y quirografarios, los préstamos que ha dado el banco de todo el monto del capital disponible para este tipo de créditos, eso significa el 48% y el 52% es inversión en bonos. O sea, el que mayor porcentaje se beneficia de los aportes de los afiliados es el Estado, es el gobierno nacional. ¿Cuánto Entonces, esto, dinero del IES tiene en sus manos el gobierno? Hoy tuvimos un diálogo con el prestigioso economista Marco Flores, quien es uno de los economistas que mejor maneja las cifras oficiales y se basa siempre, ya sea en datos del Banco Central o de otras entidades oficiales. Y él señalaba que aproximadamente 27.000 a 28.000 millones de dólares se encuentran en manos del Estado. Aproximadamente la mitad de este dinero, quizá un poco más, en bonos que han ido adquiriendo los distintos gobiernos, que se paga un interés por parte del Estado para el IES, pero que nunca se paga. Son bonos que se convierten en papeles y quedan allí.
y aproximadamente el otro 50% por otro tipo de deudas, incumplimiento con ese 40% para mantener el sistema de pensiones o incluso aportes desde el Estado. ¿Cuál es su versión sobre este tema? ¿Cuánto dinero Sí, sí, del IES, del sí, BIES se encuentra en manos del gobierno? sí, en el caso de Marco Flores, las cifras son certeras porque es un hombre que es muy analista, muy cuidadoso en las cifras y además él tiene el respaldo de que fue ministro de Economía y Finanzas y también gerente del Banco del Desarrollo, ¿no? A su tiempo, ¿no? Años anteriores, ¿no? Entonces las cifras que él las da son correctas, ¿no? Simplemente para coincidir, para aproximar a las cifras que él ha dado. Mire, en este último debate que hubo de la reforma, digamos, de esta ley, no de reforma, sino de la promulgación de esta ley, Alfredo Serrano intervino en el Congreso, en la Asamblea, y manifestó de que el gobierno de Noboa, por ejemplo, es el que más ha llevado el dinero en efectivo que el gobierno de Lina Moreno y también que el gobierno de Lazo. 5.652 millones de dólares, dijo una cifra. Lo segundo que dijo es que con esta cifra que ha llevado el gobierno de Novoa, la inversión en bonos, la inversión en bonos que tiene el Seguro Social, que tiene el Banco del IES, bonos del Estado y certificados de tesorería, supera los 14.300 millones de dólares. Esa es la mayor inversión que tiene el, 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 el Banco del IES. Y las inversiones en préstamos hipotecarios y prendarios quirografarios al mes de abril del presente año fue 12.230 millones de dólares. Entonces, mire que el Estado, el BIES tiene una mayor inversión en bonos del Estado que en los afiliados y en los jubilados, ¿no? ¿Ya? 14.300 millones de dólares inversiones en bonos, 12.230 millones de dólares en los préstamos que acabo de mencionar, que está en manos de los afiliados y los jubilados. La otra cifra que también mencionó ya no Serrano ni Marco Flores, sino el señor Lama, Edgar Lama. Él manifiesta que la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social al mes de mayo del presente año supera los 27.000 millones de dólares. 27.000. Y entonces, más las inversiones que son en bonos del Estado, esa deuda que tiene, o esas obligaciones que tiene el Estado que cumplir con el Seguro Social, superan los 41.000 millones de dólares. Esa es la cifra global. ¿Ya? Como digo, Es empatando una las dos cifras, ¿no? cifra realmente monumental. Es Monumental. un 30%, quizá un poquito más de un 30% de lo que es el Producto Interno Bruto del país. Es una cifra que supera al presupuesto general del Estado para el año 2025. Y eso supera, es más del 50% de la deuda pública que tiene el Estado, porque el Estado tiene una deuda pública que está superando los 80.000 millones de dólares. Pero en estas dos cifras que le menciono, está sobre los 41.000 millones de dólares. Mira la cifra que dio Edgar Lama, que está publicado en el diario El Universo, el sábado 28 de junio del presente año. La cifra exacta que dio Lama es de 27.389 millones de dólares. Es lo que debe el Estado al Seguro Social por el 40%, por obligaciones de salud y otro tipo de obligaciones que establece la ley. Y Ahora, como digo, con semejantes acreencias, licenciado Llanes, ¿cómo el Seguro Social pasa por apuros, no puede cumplir adecuadamente con sus afiliados, tiene un sistema de salud absolutamente precario? ¿Qué es lo que está pasando? no, los efectos son tremendos y a mí, no, y a mí sí me preocupa, Gustavo. O sea, porque yo me pregunto, ¿qué institución en el mundo, en Latinoamérica, ¿no? O en el Ecuador, puede resistir cuando sus clientes, en este caso, y digamos los entes gubernamentales, ¿no? Más que clientes, los entes gubernamentales como el Estado, le deben, le deben más de 27.300 millones de dólares? Gustavo, eso no es manejable.
Eso le puede quebrar al Seguro Social, porque mire lo que es esa deuda que se acumula todos los días, todos los meses, todos los años. El sector privado le debía a septiembre del año 2024, le debía 2.600 millones de dólares. De manera que si unimos los 27.300 millones de dólares y seguramente la deuda privada estará por los 3.000. Estamos hablando de que los dos sectores que integran el directorio del IES, el consejo directivo del IES, le deben más de 30.300 millones de dólares. ¿Hay O alguna sea, no es más. posibilidad, por remota que sea, de que el IES pueda recuperar ese dinero, de La, un- monetizar para tener control? es que no puede, no quiere o no puede. Mire que aquí tengo la ley, mire que aquí tengo la ley que nosotros impulsamos, esta ley de, ley reformatoria a la ley del Ujú. Banco del IES y a la ley de seguridad social. Brevemente, Gustavo, brevemente porque esto es importante. No me demoro unos pocos segundos. Mire la segunda disposición general de esta ley, que está publicada el lunes 22 de julio del año 2024 en el registro oficial 605. Me demoro pocos segundos. La segunda disposición general dice, se prohíbe al ente rector de la política pública de economía y finanzas asignar recursos del presupuesto general inicial del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en montos inferiores a los asignados por ley y su transferencia se realizará de manera oportuna, tanto por el pago de la deuda, así como para el cumplimiento de las prestaciones legales y constitucionales. Esta disposición general no se está cumpliendo. O sea, existe el marco legal que nosotros lo impulsamos. Y dos transitorias muy pequeñitas. La disposición transitoria primera, que dice, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Gobierno Central, a través de su ente rector de finanzas públicas, en un plazo máximo de 4 meses, que no ha cumplido, determinará los valores de la deuda, plazo de 4 meses a partir de la publicación de esta ley. Es decir, ese convenio debió firmarse en noviembre del año pasado, no se ha firmado. Dice, a través de un proceso de conciliación de cuentas, al llevarse a cabo entre las dos entidades, proceso que determinará el monto de la deuda real del Estado hacia el instituto, que incluirá interés, ¿no? Para lo cual se suscribirá un convenio de pago, no se lo ha firmado, Ujú. a través de un cronograma Ya. con el aval de una de las disposiciones que establece el Código Orgánico de las Finanzas Públicas. Esta ley, sin ¿Qué es embargo, lo que dice? ha quedado casi, casi solo como un referente, licenciado Llanes, y tenemos esta otra ley vigente desde el 1 de octubre, Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia del IES y el BIES, que ha traído nuevas preocupaciones. Quisiera preguntarle, en honor al corto tiempo que tenemos, ¿cuál es la principal preocupación que tiene usted respecto a esta nueva ley aprobada y en vigencia desde el 1 de este mes? La una es que lo llevan al endeudamiento al Banco del IES, y yo estoy seguro que con eso lo van a quebrar, al Seguro Social. Porque con esta deuda que supera los 30.000 millones de dólares de los dos representantes tanto del Estado como del sector privado en el Consejo Directivo del IES, ¿no? Eso es lo uno. Lo segundo es de que no se cumplen las disposiciones de la ley, como acabo de mencionar, no se las cumple. Entonces, deuda y disposiciones que no se cumplen. Y luego, entonces, vamos a una tercera, vamos al endeudamiento. Para el endeudamiento, el banco tiene que someterse a tasas de interés de mercado y tiene que ignorar sus recursos, su patrimonio, sus activos, ¿no? Tiene que ignorar su portafolio. Y entonces, mire usted, si se va por el lado de los bonos, lo van a hacer perder grandes cantidades al banco, al seguro. Mire que la entidad acreedora, una banca privada internacional, recibirá los bonos. Seguramente le pedirá como garantía los bonos al banco. Y esos bonos no los va a recibir a su valor nominal, los recibirá con descuentos, ¿no? Y finalmente, Ujú, Gustavo, es esta otra que pusieron, que algo le modificaron, porque ellos querían vender las carteras hipotecaria, prendaria, ujú. eso querían vender. Muy bien, hoy dijeron que entonces solo van a vender la cartera pasiva. Estas son violaciones al 372 de la Constitución. Nosotros hemos demandado la inconstitucionalidad, está en ¿Qué ha manos del pasado señor presidente de la Corte. con esa demanda? ¿En qué punto se encuentra? Es- Demanda Está, de está en, constitucionalidad. está en manos del señor presidente de la Corte. Han habido otros sectores que han interpuesto demandas. Conocemos que el día de mañana también van a interponer otros, ¿no? Pero seguramente
a lo mejor en 2 semanas más, no sé, esto sí no es tan rápido, a lo mejor el señor juez le da trámite y ya verá pues si se cumple con los requisitos, ¿no? Para, para que entonces el juez analice, ¿no? Y En presente la su informe al pleno. en la demanda que interpuso usted y el Frente Nacional por un nuevo IES, ¿cuáles son los artículos constitucionales que se denuncia están violando con esta normativa? Eh, Es la primera disposición reformatoria de esta ley de fortalecimiento de justicia y sostenibilidad crediticia, ¿no? Estamos demandando en la primera disposición reformatoria, estamos demandando lo que se agregó al artículo 4 de la ley del Banco del IES, ¿no? En el literal B, los incisos primero y tercero, ¿no? Y esos incisos contradicen el artículo 372 de la Constitución de la República, así como también el artículo 367, ¿no? Así que en función de eso, nosotros hemos presentado la demanda de inconstitucionalidad. ¿Y qué tipo de movilizaciones o acciones están presentando, organizando para defender al Seguro Social? Eh, Nosotros estamos trabajando más fuertemente en el campo jurídico, que creemos de que para nosotros esa vez es una pieza perdón, que la vamos a fundamentar lo suficientemente con el abogado. Hemos presentado 3 demandas a la Corte Constitucional, una demanda de incumplimiento de sentencia que está en manos de la doctora Salgado. Le presentamos el 4 de agosto, al 4 de octubre han pasado 2 meses, no tenemos todavía una información de ese trámite. Ya vamos a ver cómo vamos a poder tener mayor información al respecto. La otra demanda es sobre la sexta disposición transitoria a la Ley Orgánica de Transformación Social. Está en manos del señor juez Ortiz. Ujú. El señor juez Ortiz el día de ayer nos envió una comunicación, digamos, en materia judicial tiene una providencia para efectos de que nosotros cumplamos con algunos requisitos que él nos pide, lo vamos a hacer. Y estamos con esta tercera demanda que está en cambio en manos del señor presidente de la Corte Constitucional. Así que esa es nuestra tarea. Ya. No nos Ahora, da, y, no, 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 no licenciado. nos da otro, no nos da Licenciado otro tiempo Llanes, para ir a uno otras cosas. de los problemas que se presenta también en el escenario actual es ese allanamiento que tiene la Asamblea Nacional ante el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, tema que pone en dificultades a la democracia, pues la democracia se basa en pesos y contrapesos, y ese contrapeso tan importante de la legislatura, que es el órgano natural de fiscalización, además del Ejecutivo al momento no existe. ¿Cuál ha sido en todo caso el papel de la Asamblea? ¿Cuál es su opinión frente a las críticas del Frente Nacional por un nuevo IES? ¿Cómo ha reaccionado? Bueno, nosotros hemos dicho que esa asamblea se conformó una mayoría pro gobierno en función de procedimientos que rayan contra la ética y con la moral pública, es decir, sacando asambleístas de otros bloques, de Pachacuti y de la Revolución Ciudadana. Y eso en política tiene nombre y apellido. Eso se llama corrupción. Entonces nosotros hemos cuestionado la conformación de una mayoría parlamentaria bajo procedimientos de corrupción. Uno. Y dos, es de que esta mayoría prácticamente ha bloqueado todo proceso de fiscalización y además se niega, se niega a recibir en audiencia a sectores sociales que pensamos diferente. Es decir, es una asamblea antidemocrática, ¿no? Por eso es que yo he sugerido que ese movimiento político que nos gobierna, que en vez de que se llame Acción Democrática Nacional, se llame Acción Antidemocrática Nacional, porque nosotros les pedimos que nos den audiencia a la comisión, nos negaron. Les pedimos que nos den audiencia el pleno, nos negaron. O sea, bárbaro, ¿no? O sea, Bien. no, 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 El no, esta asamblea. el tiempo ah, lamentablemente se nos agota, licenciado Llanes. Quisiera hacer una última pregunta con algunos componentes, pues dentro de la nueva ley que se aprobó se proponía también una reconfiguración del Consejo Directivo del IES, tema que encontró trabas y que ha sido reinterpretado.
¿Qué cambios propone en todo caso la organización que usted preside en cuanto a la estructura del Consejo Directivo de el IES? ¿Qué opina sobre esas designaciones de autoridades del IES por libre nombramiento y remoción? Y finalmente, ¿cómo debería elegirse a los representantes de afiliados y jubilados en el Consejo Directivo? Bueno, hay una demanda, hay una sentencia de inconstitucionalidad. El artículo 7 está prácticamente vacío. El gobierno, con esta nueva ley que se aprobó, definió que los recursos que nosotros propusimos surjan de las propias finanzas del Seguro Social para financiar el proceso de elección. Imagínense que han dilatado 2 años para coincidir con lo que nosotros propusimos, ¿no? Pero está incompleto porque no pusieron el procedimiento de elección para el representante de los asegurados y de los empleadores, ¿no? Entonces eso está en el vacío. Le hemos dicho a la Corte en la demanda de que eso es un tema que se debe, que se debe configurar para que no, para que la norma no esté patoja, ¿no? En Ujú. otras palabras, es lo que estamos haciendo a la Corte. Pero aquí, finalmente, dos cosas. A mí me preocupa, mire que acaban de removerle del cargo a la señora Mercy Maldonado, ¿no? Que Maldonado. es la Ujú. Mercy Maldonado, ¿verdad? Que es representante de los asegurados, una vez que el señor Gómez salió. La señora Maldonado hace una fuerte denuncia, que la sacan porque no aprobó, porque no estuvo de acuerdo para que se suscriban contratos de la compra de medicinas con enormes irregularidades. Entonces ella dijo, no estoy de acuerdo y no les voy a dar el voto para que eso se dé, ¿no? Entonces, en represalia se ponen de acuerdo los dos primos, ¿no? El presidente del Consejo Directivo del IES es primo del superintendente de bancos, ¿no? Por el lado materno, y la sacan. La sacan violando derechos, ¿no? El día viernes va a haber la audiencia con la juez, ¿no? Y lo que es curioso, al señor Gómez, que siempre lo han cuestionado, ¿no? Que porque se llevó $1 millón, que porque hizo compra de botas, ¿no? Cuando no era obligación del sindicato comprar botas, ¿no? Y darse a los trabajadores, sino obligación de la administración. Bueno, con todo eso que le han dicho al señor Gómez y que le han puesto sus casos de estas denuncias en la fiscalía, el día viernes anterior, cuando la estaban sacando a la señora Maldonado, estaban habilitando el quipus, Richard el quipus Gómez ha a Richard regresado. Gómez, para que se integre al Consejo Directivo de IES. Y Bien, seguramente, como está con estas cosas en la fiscalía, seguramente les dará quórum vía telemática desde de donde se encuentren, ¿no? Así nomás es la bien. cosa aquí, en este Bien, país. volviendo al inicio, que es quizá lo más crítico que está pasando con el IES y el BIES, háblenos en unos pocos segundos sobre esos riesgos concretos que enfrentamos, afiliados, jubilados, si se permite la venta de cartera vencida y la pignoración de activos del BIES. Sí, yo lo que creo es que, como le dije también al inicio, Gustavo, los gobiernos definitivamente no están cumpliendo con la ley, como le acabo de mencionar. Y segundo, no pagan las deudas. Esas deudas, como digo, superan los 27.300 millones de dólares mayo de este año. Y luego al meterlo al banco en un endeudamiento y vender la cartera pasiva, ¿no? Con un enorme castigo. Yo lo que veo allí, mi querido Gustavo, que al Seguro Social lo pueden quebrar. Yo no le veo, imagínense con una deuda que entre el sector estatal, que es la mayoría, y la deuda privada, más de 30.000 millones de dólares. ¿Qué institución puede soportar una deuda de esa naturaleza? Ninguna, ninguna. Entonces, la situación es muy grave y yo diría que afiliados y jubilados tenemos que ponerle mucha atención a esta cosa a fin de presionar y presionar para hacer la reforma y que los afiliados y los jubilados tengamos una mayor representación en el Consejo Directivo de IES y en el Banco del IES. Solo así le podemos cambiar de rumbo al Seguro Social en el Ecuador. Bien, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias, estimado Gustavo. Pase bien. Declaraciones del licenciado Henry Llanes Suárez, presidente del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES.